Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador de este evento por la oportunidad que nos han dado de participar y compartir con ustedes una experiencia pedagógica que ha sido desarrollada a través de la plataforma Moodle con estudiantes de matemáticas del Politécnico Gran Colombiano. En este espacio vamos a hacer una exposición de herramientas de aprendizaje en la educación virtual. Vamos a dividir la charla en dos partes. En una primera vamos a hablar de wikis y en la segunda de apples dinámicos, herramientas sobre las cuales tenemos que saber por qué se aplican, para qué, cómo se aplican, y como es una experiencia que hemos tenido con estudiantes, las percepciones de los estudiantes, de los docentes y a su vez los resultados que hemos obtenido. Entonces arrancamos con wikis. Entonces la idea de trabajar con wikis es hacer énfasis en el trabajo colaborativo. ¿Por qué el trabajo colaborativo? Si revisamos el proyecto institucional educativo, allí se estipula que el trabajo colaborativo es una de las competencias transversales a potenciar y, por supuesto, pues tiene que ser coherente con lo que nosotros hacemos dentro de nuestro trabajo como docentes. Pero, ¿qué pasa? Cuando se hizo la revisión de cómo se está trabajando o cómo se está llevando a la práctica ese trabajo colaborativo, nos dimos cuenta que el trabajo colaborativo se había convertido en un trabajo de grupo donde los estudiantes recibían un instructivo a través de la plataforma virtual, realizaban un proceso, digámoslo, no presente, ausente, porque ellos pues están en sus casas trabajando, pero el profesor no tenía una forma de seguimiento ni acompañamiento de ese trabajo. Es decir, ese trabajo se convertía en una caja negra, que nosotros no conocíamos absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, recibíamos un trabajo terminado en un PDF o en un Word, y sobre ese trabajo ya emitíamos una calificación. Entonces estaba quedando el seguimiento y el acompañamiento a ese trabajo. ¿Qué ocurría cuando se presentaba ese tipo de trabajo? Había mucha copia, mucho fraude, mandaban a hacer los trabajos y resulta que estábamos calificando cosas que no estaban haciendo los estudiantes. Entonces aquí surge la necesidad de profundizar un poco más sobre el concepto de trabajo colaborativo y nos encontramos con que los trabajos colaborativos tienen unos elementos básicos y que no los estábamos teniendo en cuenta. Entre ellos la interdependencia positiva, que es uno de los aspectos centrales del trabajo colaborativo. La interdependencia positiva se refiere a que cuando hay un trabajo de este tipo, todos los miembros del grupo tienen que trabajar en forma cooperada, tienen que participar. Participan todos con sus saberes, con sus habilidades, contribuyen para lograr unas metas, cosa que no sea en un trabajo en grupo, porque en un trabajo en grupo probablemente se distribuyen esas partecitas de los trabajos o de pronto alguna persona hace el trabajo por todo ese grupo de personas. Entonces, esa interdependencia positiva es fundamental porque eso hace que todos los miembros del grupo estén contribuyendo para lograr una meta. Entonces aquí compartimos recursos, compartimos saberes, todos compartimos roles. Aquí no hay un solo líder, sino que todos tenemos que procurar estar o pasar dentro de todos los roles. Tenemos que todos compartir las tareas para lograr salir avantes en ese trabajo. Entonces ese es uno de los primeros ingredientes que comenzamos a tener en cuenta. La interacción, que es aquella donde podemos desarrollar o donde nos permite ver si el estudiante está desarrollando unas competencias comunicativas. Entonces, cómo nos expresamos, cómo discutimos, cómo llegamos a acuerdos, eso es importante valorarlo a través de un trabajo colaborativo. Entonces, el respeto mutuo que debe existir entre los participantes y más en el área de matemáticas, donde probablemente se les dificulta mucho más
escribir procedimientos matemáticos, cómo escribimos, cómo argumentamos una idea. Entonces, todos esos elementos se comienzan a tener en cuenta para poder proponer otro estilo de trabajo. En una tercera elemento tenemos la contribución individual. Es importante tener presente que no podemos hacer un trabajo colaborativo si no hay una contribución individual por parte de cada uno de los miembros que integran ese grupo. Entonces, ¿qué pasaba antes? No teníamos una forma de medir esa contribución individual. Entonces, abrimos la propuesta para poder hacer un seguimiento al trabajo también individual del estudiante. Es decir, no va a participar en un trabajo colaborativo si no tiene una propuesta individual. Es fundamental para poder participar en ese trabajo colaborativo. Un cuarto ingrediente del trabajo colaborativo son las habilidades personales y de grupo. Entonces, sabemos que a través de un trabajo colaborativo hay unas vivencias, y con esas vivencias hay muchas habilidades que se comienzan a desarrollar, a potenciar. Entonces, todos aprendemos, hay aprendizajes individuales, aprendizajes grupales. Entonces, es sacarle el máximo provecho a esas vivencias de grupo. Para todo ello, entonces, hay un propósito, ese es como el esquema general, digámoslo así, de lo que es el trabajo colaborativo. Pero, ¿cómo íbamos a diseñar nosotros la actividad? Entonces, pensamos en que para meter ya la actividad dentro de la parte temática, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces sabemos que hay unas competencias que aparecen registradas en el proyecto educativo institucional, entonces hay unos conocimientos, hay unas formas procedimentales y unas actitudinales. Entonces es importante que dentro de ese trabajo colaborativo logremos evidenciar esos tres tipos de competencias. Los conocimientos en matemáticas. No vamos a colocar ejercicios en un trabajo colaborativo donde el estudiante repita, como decían anteriormente en una conferencia, ejercicios estilo Baldor, que hacemos uno y los 20 siguientes son iguales. No. Nosotros lo que proponemos es que dentro de esa actividad una competencia a potenciar es la solución de problemas. Entonces no nos interesa la cantidad, se coloca un problema que requiere de unos elementos, de unas relaciones matemáticas, y donde el estudiante comienza a consultar alrededor de unos prerequisitos que nosotros les estamos dando. Entonces, está diseñada la actividad para que se desarrollen ciertos tipos de competencias desde el aspecto cognitivo. Desde el aspecto procedimental, pues es obvio que en matemáticas ellos necesitan resolver operaciones, deben saber resolver ecuaciones, manejan ciertos tipos de programas, software matemático, que les permite de pronto hacer un gráfico, incrustarlo dentro del espacio que nosotros queremos, explicar, argumentar. Es decir, tenemos también desde el conocer, desde el hacer también estamos implementando elementos ahí. Desde la parte actitudinal, como les decía antes, es el compromiso de aportar, de respetar el trabajo de su compañero, de contribuir para que todos logremos la solución del problema. Entonces se están manejando esos tres elementos. Todo esto necesita o requiere de una herramienta que registre el trabajo del estudiante y que posibilite un seguimiento y un acompañamiento. Entonces, sin esos dos ingredientes, nosotros no podemos evidenciar si el estudiante está logrando o no sus propósitos. Entonces, es importante que la herramienta que nosotros teníamos que elegir nos debía dar un seguimiento perfecto de toda la actividad del estudiante. Algo que nos diga, este estudiante va bien, está construyendo esto bien, aportó, no aportó, cumplió o no cumplió dentro de ese trabajo colaborativo. Entonces, el seguimiento era fundamental para nosotros, así como el acompañamiento, que el profesor o el tutor ingrese a su espacio de trabajo y le diga, va bien, le falta esto, le sugiero este camino, el camino que eligió no es el más apropiado. Entonces, ese seguimiento y ese acompañamiento son fundamentales, sobre todo en estudiantes de la modalidad virtual. Nosotros tenemos, yo por lo menos trabajo
únicamente con estudiantes de la modalidad virtual. No tienen ningún espacio presencial, tienen unas asesorías también sincrónicas, pero por medio de un software especial, pero no hay un contacto directo presencial. Esta herramienta entonces también nos permite interactuar y además algo fundamental, que fuera de fácil manejo, porque es que cuando el estudiante ve una herramienta donde aparece un manual gigantesco y comienza por no entender las instrucciones, entonces deja de lado esa herramienta. Entonces nos interesaba que fuera una herramienta sencilla de acceder, fácil de manejar y que además estuviera dentro de la plataforma del aula. Entonces, en ese caso, la herramienta, después de que exploramos diversas herramientas, la más apropiada fue la herramienta Wiki. Entonces, iniciamos con un trabajo a través de esta herramienta. ¿Qué es una wiki? Una wiki simplemente es un conjunto de páginas electrónicas. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos una libreta de tomar apuntes y en cada una de esas páginas el estudiante va a crear su hoja de trabajo para todo el semestre. Entonces, cada estudiante tiene su página de trabajo. Lo importante de estas hojas es que el estudiante pueda acceder con mucha facilidad, puede editar de una manera sencilla, puede traer elementos, incorporar hipervínculos, puede incorporar otros, digamos, herramientas que le permitan colaborar y hacer un trabajo mucho más amplio en ese sentido. Entonces, algo importante del wiki también es que queda un histórico de toda la actividad que él hace. Entonces, si el estudiante entró 100 veces a su hoja de trabajo, quedan registradas las 100 veces en que él entra y hace tal cosa. Si entró y copió de un compañero, podemos visualizar si copió de un compañero. Si entró y borró, podemos visualizar si él borró. Si ingresó e hizo una formulita, listo, también queda registrado. Entonces, esa es una potencia de la wiki, que queda registrado todas las versiones y todas las acciones del estudiante, y eso le permite al profesor hacer un seguimiento muy completo de la construcción que está haciendo el estudiante alrededor de un problema. Bueno, llegamos entonces a la contextualización. Ya vamos a aplicar esa wiki, se comienza a aplicar a un grupo de estudiantes. Para poder hacer este trabajo, pues tuvimos que organizar mucho material, porque el cambio de una forma de trabajo, presentar un archivo Word a trabajar una wiki, hay una diferencia muy grande. Iniciamos entonces con una serie de documentos organizados para los estudiantes, videos, la cartilla cero, como digo yo, el instructivo cero, para que el estudiante entienda paso a paso qué debe hacer, porque la prueba piloto se hizo inicialmente aproximadamente con 1.600 estudiantes. Entonces nos lanzamos al agua con ellos, hubo preparación con los tutores que iban a estar al frente de este trabajo. Inicialmente tuvimos muchas dificultades porque hubo contratiempos con la escritura matemática, no teníamos de pronto claridad de cómo hacer el seguimiento, y los estudiantes siempre encuentran una forma de copiar y de hacer trampa. Entonces todo eso lo hemos venido trabajando y ya hemos logrado muchas cosas positivas respecto a ese trabajo. La justificación entonces, como les decía antes, en la modalidad virtual definitivamente es muy difícil ese acompañamiento y ese seguimiento, es muy difícil. Si en la modalidad presencial es complicado, en la virtual es mucho más complicado. Entonces, aquí ya, es decir, eso justifica la herramienta que nos permite prácticamente hacer ese seguimiento y ese acompañamiento al estudiante. Pero esa fue una de las razones por las cuales comenzamos con esa herramienta wiki. Hubo unos objetivos iniciales, entonces era estructurar una metodología alterna para fortalecer el trabajo en equipo, soportar la autogestión y apoyo mutuo
con miras a que el estudiante lidere su propio aprendizaje. Definitivamente con esto hemos logrado avances significativos. Los estudiantes ya han ganado seguridad, porque es que en muchas ocasiones al estudiante le da miedo escribir, y sobre todo en procedimientos matemáticos. Ellos generalmente esperan que el otro haga para copiar, pero aquí lo tienen que hacer porque tienen una nota de trabajo individual, entonces o lo hacen y se lanzan así cometan errores. Inicialmente a nosotros no nos interesa si cometen errores, sino que se enfrente a la herramienta, que lo haga y que comience a perder ese miedo. Y ellos poco a poco van avanzando y terminan haciendo unas propuestas muy buenas. Bueno, la implementación entonces se dio en el año 2011, ya arrancamos, y como les decía antes, tuvimos que hacer mucho material para que esa implementación se diera a cabalidad. Aquí les muestro una página de un wiki en la plataforma Moodle. Entonces, en la parte superior, ustedes ven que hay unas pestañas. Ellos manejan la pestaña de edición, prácticamente esa es la pestaña que ellos usan, también usan la parte de anexos. Nosotros como docentes manejamos el histórico. En ese histórico va a aparecer todo el registro de la actividad que ellos han realizado. Como ustedes pueden ver, es un espacio muy sencillo, tal como un foro que también lo tiene Moodle. Aparece una barra de herramientas y en esa barra de herramientas pues puede organizar un formato de trabajo amplio para que pueda presentar un trabajo adecuadamente. Tenemos un problema y es que no hay un editor matemático que le permita escribir fórmulas. Entonces nosotros hemos optado por enseñarles a escribir las cosas básicas en TeX. Entonces tenemos unos instructivos para TeX. Inicialmente a algunos les da pues lucha, les da mucha dificultad hacer ciertas fórmulas. Entonces nosotros les ponemos planas para que comiencen a tener unos foros de entrenamiento y eso ayuda mucho a esa escritura. Eso se ha superado también la parte de la escritura matemática. Para los profesores que tienen asignaturas donde no requieren fórmulas, pues sería mucho más fácil. En este espacio ellos pueden insertar imágenes, videos, hipervínculos, entonces va a quedar un espacio de trabajo y una hoja de presentación. Yo creo que un ejemplo de wiki es Wikipedia, donde ustedes pueden ver que está organizado, es una enciclopedia temática, pero lo que nosotros hacemos más que una reunión o un consolidado de información, lo que hacemos es el objetivo nuestro es dejarlo como un espacio de trabajo donde los estudiantes construyan conocimiento. Entonces, ese es nuestro objetivo. En la parte superior del wiki, ese es el cabezote, lo que están viendo, ahí se pueden incrustar, se pueden insertar PDFs, documentos que los orienten. También nosotros les tenemos videos, aquí no lo tengo, pero aparecen videos de 10 minutos, entonces si quiere escribir fraccionarios en matemáticas debe seguir estos pasos, cosas muy sencillas. Entonces ahí aparecen todos los instructivos para que el estudiante cuando ingrese a su página, si tiene dudas, ahí va eligiendo el documento que requiere para hacer el trabajo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros para organizar los wikis? Nosotros organizamos grupos aleatorios. Entonces, si tenemos 100 estudiantes, el tutor se encarga de organizar los grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo, pues el estudiante no puede decir me quiero hacer con mi vecino porque es que con él no, sino el tutor los elige aleatoriamente, entonces eso ya lo va a encontrar cuando inicia su módulo, él ya va a encontrar sus grupos de trabajo. Hay algo bonito y es que en los wikis no importan las distancias geográficas. Nosotros hemos tenido grupos de estudiantes, de pronto uno está en Australia, el otro está en Canadá, el otro está aquí en La Guajira, entonces esos grupos son muy bonitos porque se entienden muy bien a través del wiki.
Ahí pueden intercambiar ideas, se forman unas discusiones muy buenas y no importa el momento en que esté trabajando, él puede editar su página en el momento que quiera, agregar el pedazo que quiera, cerrarla, volver después y volver otra vez a trabajar en su página. Los demás estudiantes de grupo pueden consultar las páginas de sus compañeros. Entonces, eso es en cuanto. Acá tenemos un ejemplo de las páginas de los estudiantes. Entonces, ahí hay 5 páginas. Cada estudiante tiene su página, una página por módulo, es decir, en matemáticas tienen su página de trabajo durante todo el semestre. El trabajo colaborativo lo hacemos en 3 etapas. Entonces, aportes individuales, con ese ingrediente que les dije al comienzo del trabajo colaborativo, si no hay un aporte individual, no puede pasar a la etapa de discusión grupal. Ustedes ven en la parte de abajo otra página que dice discusión grupal. Entonces, en esa página, la condición es que haya participado con aportes individuales. Los que aparecen en azul fueron los que tuvieron aportes individuales. Entonces, uno entra, los mira, hace el seguimiento y le hace observaciones al estudiante acerca de esos aportes individuales. Los que están en negro no participaron. Entonces, aquí ya hemos evitado bastante el fraude, porque antes simplemente era que me escribieran en la portada de Word o en el PDF, ahora no, ahora ya se le dificulta. Entonces, tiene que ser consciente, no trabajé, entonces asumo la calificación. Ellos, en la medida en que hemos ido avanzando, porque este trabajo lo comenzamos en 2011, entre ellos se van divulgando toda la metodología, la forma de evaluar. Entonces ya en la medida que vamos avanzando, son más los estudiantes que trabajan. Ya en las wikis aparecen casi todas con sus enlaces de trabajo. Ya son muy pocos los que dejan de trabajar. Entonces hemos ganado bastante en ese aspecto. En una segunda parte, entonces, se hace la discusión grupal. Entonces ellos tienen sus aportes individuales. En esa discusión grupal, entonces, lo hacen sobre los aportes. Entonces, entran los aportes de sus compañeros, estoy de acuerdo con esto por esta razón, o estoy en desacuerdo por esto. Finalmente, en una tercera etapa, ya sacan en limpio el trabajo que van a entregar al tutor. Se llama el consolidado final de ese trabajo colaborativo. Entonces, ahí están las 3 etapas. Esa es la forma como nosotros estamos trabajando en este momento. Mediante la interacción a través de Wiki, ¿qué hemos ganado? Pues se logra un seguimiento y acompañamiento, es evidente, al 100% lo hemos logrado. Se puede expresar libremente bajo normas de respeto, aunque se ha encontrado, a veces se agarran allá entre ellos. Entonces, que tal persona, yo dije primero esto y usted me robó la idea, entonces hay discusiones entre ellos. A veces pelean y nos dicen a nosotros, no puedo trabajar, no estoy de acuerdo con esto, no pude, pero todo eso es parte del trabajo, mirar cómo se llegan a acuerdos. Entonces, es también parte de ese trabajo. Tenemos también que vemos que se forman seres autónomos. Aquí ya han ganado mucha seguridad, sobre todo en matemáticas. Que en matemáticas, créanme que no es un área tan fácil para trabajar a través del medio virtual. No es muy fácil, pero hemos logrado muchas cosas. Entonces, ya los estudiantes tienen más seguridad, ya plantean sus procedimientos, ya no les da miedo. Entonces, eso es fundamental a través del wiki. Bueno, se aumenta el interés y la motivación, es otro aspecto que eso es consecuencia de. Si el estudiante ve que su trabajo tiene sentido, que me lo están revisando, que mis compañeros me están haciendo comentarios, cuando él ve que su trabajo tiene sentido, él se comienza a motivar. Si el tutor es ajeno al trabajo del estudiante y si mis otros compañeros de grupo son ajenos a lo que yo hago, termino por desertar. Entonces, aquí es fundamental esa parte. Que el profesor pase y le haga un comentario pequeñito, oiga, va bien, le sugiero esto, es que no se necesita hacer comentarios tan extensos, sino comentarios pequeños para que ellos se motiven y tengan interés por lo que están haciendo. Eso es fundamental y ha dado bastante resultado.
Se fortalece el trabajo colaborativo e interdisciplinario, se incentiva la investigación, se ha dado también a través de este trabajo, se comparten recursos, entonces un estudiante trae un tipo de enlace, el otro trae otro documento de otro estilo, entonces se da todo un encuentro de saberes dentro de ese espacio wiki. Entonces, realmente los resultados han sido muy positivos. Se mejoran las competencias digitales. Nosotros tenemos estudiantes que no necesariamente son estudiantes jóvenes, es decir, de la generación digital. Tenemos estudiantes donde todavía les da miedo buscar algo en internet, o les da miedo usar un buscador, o les da miedo usar cierto paquete matemático. Eso produce susto a veces. Bueno, entonces eso en cuanto al wiki. Yo los voy a dejar con mi compañero para que les explique la siguiente parte. Entonces, mientras él viene, aquí hay unas ventajas encontradas, ahí las pueden ir leyendo dentro del trabajo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a terminar de hablar un momentico de esto y seguimos con la segunda parte, porque es que las ventajas son una de las partes más importantes que se ha desarrollado en los 3 años de discusión y desarrollo del wiki. Hemos trabajado fuertemente en ayudar a los estudiantes a resolver. Cada semestre hacemos una reunión y encontramos dificultades. Los estudiantes no pueden subir imágenes o se les dificulta, no pudieron ver un video, no pudieron escribir en látex. Entonces, dentro de las ventajas es que en este momento ya tenemos, como lo decía la profesora Nidia, videos y manuales explicativos, como 2 conferencias anteriores, en donde claramente ponemos el cómo, les decimos paso a paso, mire, es que es así, y si no quiere leer, entonces vea un video de 10 minutos en donde la profesora lo hace despacio y le muestra que no es pues, cosa de otro mundo. Nuestra comunicación ha cambiado radicalmente con el wiki. Tenemos otra manera de evaluar, tenemos otra manera en donde vemos el proceso, donde vemos el estudiante que ha hecho, cómo ha desarrollado la competencia. Dentro de las competencias fundamentales del POLI está la del trabajo en grupo, y esto nos potencia fuertemente el trabajo en grupo, la discusión y el trabajo en grupo. Y pues también está pues, que los estudiantes lideran su propio trabajo. Tenemos algunos retos, como ustedes ven ahí. Todavía pues siempre tenemos cada semestre qué podemos mejorar, Está pues el control permanente. Nuestros grupos en este momento son muy grandes, entonces el control es pues bastante dispendioso en un comienzo, porque si tenemos 200 estudiantes, entonces pues pasar a revisar cada página de los estudiantes y hacerles su observación es un proceso dispendioso. Y entonces por acá está el otro, disminución de grupos de estudiantes por grupo. Entre menos estudiantes tengamos, pues más fácil va a ser el trabajo. Ese trabajo también incentivaba que en otras materias, comenzamos en matemáticas, pero después también está el cálculo virtual, está matemáticas 2, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e incluso en presencial se ha comenzado a trabajar en wikis, cada uno haciendo las modificaciones que necesita, pero se ha trabajado. Tenemos que también optimizar un poco el uso de las herramientas, porque pues ya van a ver en la siguiente parte que hay algo que todavía no hemos podido hacer. El cambio de actitud, no hemos podido trabajar con el 100% de estudiantes, todavía hay gente que no participa, pero entonces pues hemos intentado, o sea, hemos hecho mucha fuerza en que esa participación siempre ande mejorando. Ok, entonces la segunda parte, vamos a hablar de apples dinámicos en el aula virtual. La primera parte era un trabajo que se comenzó en el 2010, y esta parte es un trabajo que vamos a comenzar. No hemos comenzado porque es un proyecto que está en el banco de proyectos por ser avalado, pero entonces sí es algo que pues les venimos a mostrar que es muy interesante, tanto pues puede ser matemáticas o incluso ciencias, e incluso en cualquier otra asignatura, para trabajar en el Moodle, y que pues ya tenemos como todo justificado y los procesos listos para arrancar, pues que podemos dar una buena muestra. Entonces, bueno, los preliminares en la actualidad
y hablo pues de software matemático, pero también van a dar cuenta que hay más software que no tiene que ser matemático para esto. Hay software matemático que le facilita a los estudiantes y a los maestros evidenciar o apropiarse de un concepto matemático. En este caso, pues acá pongo 4 ejemplos: Matemática 9, Cabrí, Relay, Compás y GeoGebra. Apropiarse de un concepto matemático es, por ejemplo, cuando uno está hablando de función y está hablando, no sé, de la representación, es decirle, mire, esto es una gráfica, o mire, esto es una tabla, o etcétera, etcétera. Podemos también acá poner, saliéndonos de los software matemáticos, también Prezi. Prezi hemos trabajado o he trabajado con Prezi para ponerla a funcionar en Moodle dentro de un foro, dentro de un wiki o dentro de una evaluación. Obviamente también están los videos, también está, uno puede hacer un video en YouTube y hacer un embed y lo puede poner en el wiki sin tener que salirse al video de YouTube, sino que lo vean ahí. Lo mismo está con un audio y también pues ahorita con lo de videos y documentos hay un software que nos permite hacer un video y en un minuto parar y poner una encuesta, un trabajito, una pregunta de lo que se ha hablado. Y entonces también se puede eso poner en el Moodle a trabajar. Eso es lo interesante, es lo que les queremos venir a contar. El proyecto que se está, como les digo, pasando en este momento en el banco de proyectos, queremos fundamentalmente, pues sin hacer tanto énfasis en la parte matemática, que al estudiante se le facilite la construcción de conceptos matemáticos. En todo el transcurso de la matemática en el Politécnico, ellos ven matemáticas 1, matemáticas 2, cálculo 1, etcétera, etcétera. Entonces, pues queremos que los conceptos que creemos que los estudiantes deben aprender, o las competencias que tiene que desarrollar y el pensamiento matemático que tiene que desarrollar en su carrera, pues queremos facilitar esa construcción. Básicamente esa es como la justificación. También hay dificultades, por ejemplo, un poco en la parte virtual, porque pues, ustedes ahorita van a ver que tenemos pues obviamente documentos en PDF y otras herramientas, pero en los documentos en PDF no hay dinamismo, o sea, digamos es una gráfica en 3D, pero una gráfica en 3D en 2D pues no está funcionando bien. O por ejemplo, si es una encuesta, entonces queremos una gráfica de barras, pero ¿qué pasa si se hace un cambio? ¿Qué pasa si entraron 1000 personas más a la encuesta? Entonces, ¿cómo cambia esto? Entonces, pues queremos abordar esas dificultades. También queremos formar investigadores, porque ustedes van a ver ahorita que los applets dinámicos en matemáticas o los que estamos trabajando incentivan al estudiante a preguntarse algo. Y entonces él puede experimentar con el applet, él puede trabajar, se pregunta y comienza a manipularlo y se responde él mismo. Entonces, pues está preguntando, está experimentando y está conjeturando. Y por último, pues es un facilitador. O sea, de todas las maneras van a ver que es un facilitador. Como les estaba diciendo, en el modelo de educación virtual, estas son las materias que tenemos, pues dependiendo de la carrera que el estudiante esté cursando, pues cursa algunas, no es que tenga que cursar todas, pero entonces, pues a largo plazo, queremos desarrollar applets dinámicos pues para todas las asignaturas o los módulos virtuales de matemáticas y obviamente pues intentar trabajarlo también en la parte presencial, que no es ningún inconveniente. Bueno, nuestro contexto. En nuestros módulos, básicamente estas son nuestras herramientas. Tenemos lecturas semanales, tenemos videos cortos de 20 minutos pensados en que los estudiantes, por ejemplo, en un almuerzo o en la noche alcanza a ver 20 minuticos de un tema específico. Cada unidad o cada semana tiene 3 videos y los puede ir viendo pues, a lo largo de la semana. Tenemos el trabajo colaborativo del que habló la profe Nidia, tenemos foros, cuestionarios, wikis, tenemos la asesoría por Illuminate, tenemos asesorías presenciales y tenemos otra herramienta que se llama Polígono Virtual, que es básicamente un foro virtual en donde cualquier estudiante de cualquier modalidad, SENA, virtual, presencial, puede entrar y preguntar y entre ellos se responden. Esas son como las herramientas que tenemos pues, para los módulos. Los applets dinámicos básicamente pueden entrar en los foros, en los cuestionarios, en los wikis, en las asesorías de Illuminate y en el polígono virtual. Entonces, pues, ¿cuál es la propuesta? Un applet básicamente es trabajar en un programa y que él genere un código que uno pone en formato HTML en la herramienta que quiera, por ejemplo en un foro o como una página web o como en el wiki, y entonces
por ejemplo, estos applets, estos dos, ahorita los vamos a ver moviendo, son hechos en matemática. El primero es para cálculo 2 y el segundo es para cálculo 3. Entonces, pues la idea ¿cuál es? Si nosotros queremos hablar, en este caso, de la izquierda, de volúmenes de sólidos por medio de arandelas, que es básicamente lo que nos está mostrando el applet de la izquierda para ustedes, entonces, pues podemos crear un foro en donde el estudiante manipule y haga conjeturas con esto. Manipule es que lo mueva, es que vea que con las herramientas de arriba esto se mueve en 3D, le va creando las arandelas que él diga y se vea el volumen del sólido y eso pues le facilita a evidenciar o a hacer pertenencia del concepto matemático que estamos trabajando. En el siguiente pues es como estamos hablando ahí de superficies. Entonces superficies en 3D, la superficie se mueve para un lado, se puede mover para el otro, se le da la vuelta. Podemos hablar de la región, de la proyección, de los puntos máximos y mínimos, todo en ese applet, el cual puede, por ejemplo, ponerse en un examen. Entonces tenemos un puntico en un quiz en donde dice encuentre los puntos mínimos de la función tal. Y entonces, pues para que el estudiante la asimile, para que la conozca, para que mire, eso es un paraboloide que va para arriba, y entonces el punto mínimo parece que está aquí, y entonces pues como para que comience a experimentar y pueda responder una pregunta. Estamos haciendo herramientas que facilitan la pertenencia del concepto. Vamos a ver, si el internet lo permite, yo las dejé acá cargadas, cómo funciona, por ejemplo, en un quiz. Este es un punto de un quiz, y entonces como les digo, esto se puede mover, y entonces él está viendo en 3D la superficie, y entonces si le da acá la región, ¿qué pasa con la región? Queríamos que esa superficie se intersectara con una región, y entonces si quiere ver la restricción, que es la intersección de la región con la superficie, entonces él puede comenzar a evidenciar, acá les vamos a preguntar puntos máximos y puntos mínimos, entonces él se pregunta, ¿será que por acá hay un punto máximo? ¿Será que por acá hay un punto mínimo? Y pues ya la parte algebraica, que es lo que se ha venido trabajando por medio de las lecturas, por medio de la parte algebraica se puede demostrar pues cuáles son los máximos y los mínimos. A la final pues obviamente este es un ejemplo, pero pues uno no le dice los puntos, acá están los puntos máximos y mínimos de las intersecciones. Él puede hacer más oscura la región, hacer más opaca la región, lo mismo con la superficie, si solo quisiera ver la intersección entonces le mueve, y esto está en Moodle, es un cuestionario de Moodle. No es nada difícil, bueno, difícil hacer el applet, pero no es nada difícil meter los applets en Moodle. Simplemente cada programa tiene su forma de exportar su lenguaje HTML y uno le pone, cuando está editando, pues el código de texto y lo pega y está funcionando. Para el caso estamos hablando de un applet hecho en matemática, y matemática tiene su propio plugin de navegadores. La ventaja del plugin de navegadores es que funciona en cualquier plataforma. Ellos, según su página, están haciéndolo ahorita para tablets, están implementando el proceso para tablets porque todavía no sirve. O sea, si alguien entra en una tablet no va a poder ver esta figura. Pero si instala el plugin, se llama CDF, pues entonces no importa qué sistema operativo ni qué navegador tenga, él puede evidenciar, pues puede trabajar con esto. Estas son pues también otras, acá igual se puede mover, y en este caso pues estamos hablando de las trazas, tanto para un plano, y acá al mover aquí está pues para el otro plano. Son preguntas que están elaboradas para cálculo vectorial, porque pues la parte en 3D es bastante complicada de evidenciar cuando uno ve la figura en 2D. O sea, si lo mueve, si experimenta moviendo arriba, si experimenta moviendo la superficie, pues creemos que se facilita más el aprendizaje del concepto. También tenemos, estas son para el trabajo que estamos haciendo, o el proyecto que se está planteando para los exámenes. También se puede poner, por ejemplo, está en un foro, entonces uno puede hablar, acá es coordenadas esféricas, y pues comenzar a trabajar el concepto de coordenadas esféricas diciendo a los estudiantes, mire, experimente, ¿qué es eso de coordenadas esféricas? Este se puede mejorar mucho más. La idea de este es que después podamos poner un mapa
y 2 puntos y ellos vean cómo es la distancia de un punto a otro y algebraicamente hallen la distancia, por ejemplo, no sé, de Nueva York a Bogotá y pongan los puntos acá y vean que es un pedacito de arco de esa esfera. Entonces, pues el trabajo, hay mucho por hacer. Como les digo, hasta ahora estamos comenzando. Acá les estoy mostrando de matemática, pero pues al comienzo les mostré, ahí está regla y compás, está derive, en Prezi se puede hacer, cuando uno hace una presentación en Prezi le dice exportar como HTML y entonces ese HTML uno lo pone en Moodle y funciona. En YouTube un video que ustedes suban también se puede hacer, o un video personal también se puede hacer. Los audios también se pueden incrustar dentro de Moodle, y entonces esto hace, o pues nuestra propuesta y lo que queremos es que esto incentiva al estudiante pues que no solo son formatos PDF, imágenes y se acabó, sino que pues tenemos más herramientas, tenemos cada vez más y más trabajo. Acá. Bueno, este ya lo vieron. Y bueno, entonces con esto ya queda la parte de las conclusiones. Tenemos las conclusiones de ambas, como ya les hemos dicho. El manejo de wikis en el campo educativo requiere no solo de competencias digitales por parte de los docentes, sino de la actitud que beneficie el trabajo innovador y creativo. Nosotros le hemos metido mucho la ficha, hemos hablado con muchos profesores, muchos se nos han comenzado a unir dentro del poli. Uno ve que pues nos preguntan, mire, ¿cómo es? Y no es difícil, y en la parte presencial ya comienzan entonces a trabajar con wikis también los proyectos que ellos tienen en sus cursos, y en la parte virtual otros profesores también están trabajando. Tenemos la parte del trabajo colaborativo, es una competencia fundamental que está en nuestro PEI, y esta pues para la manera virtual es la mejor manera que hemos encontrado para evidenciar el trabajo colaborativo. Ellos primero hacen su aporte individual, después venga, mire qué hizo él, discuta, trabaje y presenten algo en grupo. Entonces es como la mejor forma que hemos encontrado y que pues definitivamente está dando resultados. Tenemos el proceso autónomo de los estudiantes. Ellos, muchos se sienten muy felices cuando hacen su primera fracción en TEC. O sea, ven el video, trabajan y venga, eso no debe ser tan difícil, y la hacen y nos escriben, mire, ya comencé, quiero que me revise esto. Tenemos foros de pruebas en donde ponemos algunas funciones y ellos comienzan a escribir y comienzan a soltar esa parte. Eso genera un trabajo autónomo, eso genera, tengo que leer cosas para comenzar a trabajar y para que se vea bien. Bueno, y también la interacción de registros históricos, pues es una fortaleza, porque si hay copia o si alguien llegó y a las 12 de la noche del día de la entrega hizo cualquier cosa, nos damos cuenta que ingresó 5 veces, o que ingresó por 2 semanas, o que ingresó el último día a última hora, y pues eso permite jalarle las orejas. Algunos módulos tienen 2 etapas, dos presentaciones, o sea, una wiki y después otra wiki, y cuando uno le jala las orejas, entonces en la siguiente ya se pone al día desde el comienzo a trabajar y desde el comienzo a mirar qué están haciendo sus compañeros y a trabajar con ellos. Y pues definitivamente no importa en dónde estén, no importan a la hora que trabajen, porque esa era otra dificultad que ellos piensan cuando trabajan en grupo, es que yo no me puedo reunir en Skype con nadie porque yo trabajo todo el día. No, le decimos, no importa, usted puede entrar a las 2 de la mañana, a las 3, a la hora que quiera, trabaja y ve lo que sus compañeros hacen. Esta es una herramienta totalmente asincrónica. También pues es compromiso de ellos, porque muchos nos dicen, es que yo no puedo entrar a trabajar, y uno les dice, pues está en una modalidad virtual en donde usted se compromete a estudiar, y si no tiene tiempo, pues entonces mire, reevalúe o haga acuerdos con su familia para que tenga el tiempo necesario para trabajar. Bueno, por la segunda parte, pues ya aunque ya se han hablado casi todas, hay gran ventaja cuando el estudiante manipula. Hemos visto, o yo que he venido trabajando desde hace bastante tiempo con estos apples dinámicos, hemos visto que cuando el estudiante está moviendo la función o está trabajando trigonometría o está trabajando, no sé, multiplicación de matrices y tiene la forma de manipular, entonces eso le generan preguntas y eso le genera respuestas y eso le genera que él construya el concepto matemático que queremos. Esa es la parte fundamental. Fortalece y estructura las ideas generadas. Y pues son muchas las aplicaciones. Acá piqué unas
y pues todos los que estén interesados es meterle la ficha, venga a ver cómo se hace con Prezi, o si de pronto, no sé, bueno, es que Prezi es muy dinámico, PowerPoint no es dinámico, pero también uno puede exportar la presentación HTML y también la va a poner en Moodle, pero pues no le veo gran avance. Pero sí mirar programas en los que se puedan hacer apples, en donde puedan exportar cositas y ponerlas en el Moodle a trabajar, desde un audio hasta, por ejemplo, interacciones en 3D. Nuestras referencias del trabajo, pues, que hemos venido fortaleciendo, y pues no sé si en este momento tienen preguntas. Si tienen preguntas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, realmente tengo varias preguntas, pero voy a tratar de concretar por el tiempo, ¿no? Bueno, la primera es, ¿cuál es el número idóneo de grupos que se tiene por tutores, ¿no? O por actividad wiki? Ya que la docente Nidia mencionaba 100 estudiantes aproximados, pero no sé cómo los distribuyen, o al menos no se hizo explícito en la presentación. Y la segunda parte es que, dado que pues en Moodle hay herramientas que tienen la posibilidad de evaluar, ¿no? Como tareas, talleres, cuestionarios, bueno, y otras, Wiki no presenta hasta el momento la posibilidad de evaluar cualitativa o cuantitativamente, al menos en la herramienta como tal, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, ¿cómo hacen ustedes un proceso de evaluación, tanto a nivel de la actividad, el resultado de su trabajo colaborativo, y a nivel individual? Es decir, porque también hay que tener un seguimiento del aprendizaje del estudiante, siendo también importante porque la matemática es una ciencia exacta y pues el trabajo debe tener un acompañamiento permanente del tutor. Ok, número de grupos. Hemos trabajado, Gracias. Nosotros dividimos, o sea, el porcentaje máximo o el número máximo de estudiantes que hemos tenido en un módulo han sido 250, pero nosotros los dividimos en grupos de 5, se crean aleatoriamente y a cualquier persona le queda, no queda con el amigo, porque muchas veces cuando alguien se incentiva a estudiar es porque el compañero de trabajo también quiere estudiar, y entonces son 2 y después son 3, y entonces nos escriben, mire, es que en nuestra oficina somos 5 y estamos viendo todos el mismo curso y todos estamos con usted, déjenos en un grupo. Nosotros decimos, no señor, el trabajo tiene que ser aleatorio. Entonces trabajamos con 5 estudiantes y en algunos casos trabajamos con 7 estudiantes. ¿Por qué con 7 estudiantes? Porque al comienzo veíamos cuando tenemos 5 estudiantes, de pronto 3 no participan, y entonces la primera etapa, que son los aportes individuales, se quedan solo 2, y después en la discusión es una discusión de 2 personas. Entonces subimos a 7 estudiantes pensando en que, bueno, si 7 participan, podemos mover grupos, dejarlos de 5, o si no participan algunos, pues van a quedar de 3, 4 estudiantes para la discusión. Es muy sencillo crear, pues nosotros lo que hacemos es crear una tarea, creo que se llama una tarea que no se sube al archivo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, al entrar al wiki, nosotros podemos editar también, y algunos profesores, por ejemplo, editan con rojo y les van corrigiendo, y la nota cuantitativa la damos pues en la tarea. O sea, la tarea se llama, nosotros evaluamos 2 notas por wiki, el trabajo individual, que es cuando el estudiante, por ejemplo, de la semana 1 a la semana 5 desarrolló el trabajo solo, lo puso en su página, le quedó bien estructurado, tiene 5 semanas para aprender, para subir imágenes, para preguntarnos todo. Nosotros tenemos un acompañamiento de todos los días de la semana. Esa es la primera nota. Y la segunda nota es el trabajo colaborativo, pues ya el trabajo final, que como ustedes veían, se sube ahí en la última página que está. Entonces nosotros entramos a esa última página y comenzamos a evaluar matemáticamente su estructura, su concepto, los algoritmos que presentó, y le damos una nota también cualitativa, pero por medio de las tareas. Nosotros creamos las dos tareas. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta orientada a qué otras herramientas, aparte de la wiki y de los applets que utilizan en GeoGebra, Cabri, tienen para, por ejemplo, trabajar con móviles, o si lo han pensado, llevar pues el trabajo que ustedes han hecho en tabletas y en smartphone. No vi quién estaba hablando. Acá estoy. Ah, ok, listo, ahora sí. Tenemos un grupo de investigación también que está trabajando con applets móviles. Como les dije, el CDF es algo que, según la página,
a futuro se va a poder trabajar en los applets. Para matemática generalmente tenemos una página que es libre, que se llama wolframalpha.com. ¿Cuál, perdón? Wolfram, a ver, ¿dónde la copio? Vamos de acá. Bueno, no va a entrar, pero... Denme un segundo. Ponemos internet. De hecho, es una página que trabaja con el programa matemática. Bueno, es que no se alcanza a ver, voy a intentar que se vea más grande. ¿Sí? Bueno, wolframalpha.com. Esta página trabaja para móviles. De hecho, hay una app para móviles que se llama Alpha, se llama Wolfram Alpha también. Sí, ahí está grandota, ya la vi. Entonces, pues, por lo menos en las clases presenciales yo hago mucho énfasis en esta página porque el lenguaje no se necesita un lenguaje matemático para hacer. O sea, uno pone plot, cualquier cosa, y él entiende que tiene que hacer una gráfica y le hace lo que uno quiere ver. Realmente la página tiene un gestor de búsqueda bastante avanzado en ese sentido. Entonces, pues, para applets de móviles, pues yo recomendaría este. Y como les digo, pues en un futuro esperamos que el CDF funcione. Yo creo que ya va a cargar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, una pregunta. ¿Podrías regalarnos un ejemplito, así como para hacernos la idea del trabajo de la wiki que dure las 5 semanas de un tema matemático? Porque, digamos, tú piensas en matemáticas, entonces piensas en un ejercicio, pero un ejercicio de 5 semanas para 5 personas es como poco. Entonces tiene que ser algo más complejo, más o menos. ¿Cómo sería? Vamos a entrar a wikis. Entonces, no, pero nos toca uno del semestre pasado, porque los de este semestre todavía están en proceso. Entonces, matemáticas. Por ejemplo, la wiki 6. Entonces, bueno, la wiki, como les dijo la profe Nidia, hay un encabezado en donde tenemos, de hecho, estos documentos de apoyo están por todo lado, porque ellos nunca los encuentran. Entonces, están en un foro, están en un mensaje general del tutor, está en el encabezado, está en las páginas. Entonces, pues, o sea, la idea es que en algún momento se tope con ellos. Además, pues, aunque no lo nombramos, realmente se nos pasó. Tenemos 2 editores libres de matemáticas en donde ellos escriben acá lo que quieran y, por ejemplo, una integral. Entonces, pues este es el formato TEC, pero yo no sé formato TEC. Entonces, bueno, no una integral, pongamos una fracción. Por acá en algún lado, que no encuentro, acá está, hay una fracción. Y entonces acá le dice la estructura de cómo se escribe una fracción. Y cuando muestra la fórmula, aquí le muestra la fracción. Entonces ellos hacen las cosas acá, la copian y la pegan en el wiki. Tenemos 2, por si uno que no lo encontré, que no me funciona, tenemos 2. Este es un poquito más interesante porque él también puede exportar la imagen. Y entonces uno puede simplemente copiar la dirección de la imagen y llevarla a la wiki como imagen. Bueno, entonces este es el encabezado. Los PDFs, los videos y los editores. Acá, supongamos que Sara Victoria, ella tiene 5 semanas para trabajar, y esta es una persona de primer semestre, o sea, acaba de ingresar al módulo, y entonces ella, pues, este es el trabajo que ellos hacen. Algunas veces también no pude trabajarlo, bueno, de hecho, sí, no pude trabajarlo acá, aunque ella escribió en látex, pero también pueden poner la imagen del proceso. En este caso ella puso 2 imágenes y trabajó un ejercicio. La idea es que después cada estudiante mire los aportes de cada uno y trabaje en una discusión. Entonces acá este proceso se hace más o menos por 3 semanas, con 2 semanas. Entonces, en donde, mira, Adriana, en este primer punto tú hiciste esto y creo que se hacía así, o mira lo que yo hice. Bueno, ellos hacen su discusión.
En algún momento, como decía la profe Nidia, si hay una discusión o si no, bueno, una pelea o si no hay una conclusión general, pues entramos nosotros como moderadores a mirar, miren, es que esto, o algunas veces se pelean porque hicieron dos cosas diferentes y llegaron a lo mismo y las dos están bien. Entonces, pues uno le dice, no, es que no hay un solo camino para llegar, sino que ambas están trabajando bien. Y después está el consolidado final. En el consolidado final, pues está ya el trabajo de los 5 estudiantes, por ejemplo, ya no están las fotos de que puso la primera estudiante que les mostré, en donde pues está desarrollado punto por punto los trabajos. Algunos consolidados finales tienen imágenes, porque generalmente también dentro de las competencias matemáticas que queremos desarrollar está la parte de álgebra, la parte de geometría, la parte de áreas, y ellos también pues descomponen, a ver si encuentro alguno, descomponen las figuras y las muestran ahí. Es un trabajo muy interesante para evaluar. Consolidado. Acá hay una imagen, miremos. Entonces, bueno, este era un ejemplo, un problema de triángulos proporcionales, y ellos hacen sus imágenes, ellos las suben. Este es el consolidado después de 7 semanas de trabajo. Entonces, ahí hay un ejemplo. Buenas tardes. Buenas tardes. La información, realmente la pregunta es bien puntual. Hablaste de un software que tú estás utilizando actualmente para el efecto de los Apple, que tiene que ver con un software en el que diseñas la presentación, pero para tú seguir caminando dentro de la misma presentación tienes que contestar una pregunta. ¿Qué software es? No me acuerdo. Es que mientras que estaba hablando se me vino, pero yo, si tú anotas mi correo, yo lo tengo. Y entonces es que el nombre es muy... Pero yo te digo esa respuesta. Cuando anotes mi correo, yo te puedo comunicar. ¿Señora? Adobe CAF Create. ¿Me repite, por favor? Sí, yo creo que te puede responder la pregunta mejor que yo. Si le pueden dar un micrófono. Y ya estamos en rojo. Desde hace rato estamos en rojo. Buenas. No, es una pregunta sencilla. ¿Qué versión usan de Moodle y si le hicieron algún ajuste al wiki dentro de la plataforma? 2.0 es nuestra versión. No es la última. No han migrado. El problema de nuestro Moodle, o bueno, no es un problema, siempre es continuo. Nosotros no tenemos un periodo de vacaciones. Entonces siempre son cortes. Entonces no lo han migrado a la última versión, tenemos la penúltima versión. No le han hecho ningún cambio a la wiki. La wiki viene por defecto. Pero pues, si le pasas a la señora de al lado, es que ella iba a responder la pregunta de atrás. Buenas tardes. Que conozco en Adobe Captivate la posibilidad de cuando uno crea videos para simulación, puedes interactuar con el estudiante, puedes generar preguntas referidas a lo que ha visto el estudiante en la mitad del video. Esa es la idea que queremos mostrar. Y pues creo que ya tenemos que dar las preguntas para la cerveza. Muchísimas gracias. Muchas gracias.